Jamás imaginó que acabaría al volante del criminal más buscado de todo México. No lo buscó, tampoco lo pidió. Simplemente ocurrió una mañana cualquiera, un giro equivocado, una deuda mal calculada y una llamada que sonó demasiado rápido para poder colgar. Desde aquel instante, su vida entera se redujo a una única misión: mantener el vehículo en movimiento y evitar mirar el retrovisor. El chofer ya sabía quién era incluso antes de tenerlo delante. Todo el mundo lo sabía. Ese nombre se pronunciaba en susurros, temiendo que escuchara a través de los muros. Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, el líder del cártel que transformó la sierra en su imperio y los caminos en puras rutas de muerte. Cuando el conductor cruzó miradas con él, su leyenda ya pesaba mucho más que el cuerpo del asiento trasero. Ese trayecto inicial duró poco, pero bastó para asimilar las reglas. 2 camionetas delante, una cerrando atrás, cristales tintados, un silencio absoluto. El chofer mantenía los ojos clavados en el asfalto. Aunque notaba esa presencia a su espalda como la de una fiera agazapada, no necesitaba abrir la boca. El verdadero poder jamás levanta la voz. «Maneja bien», soltó el Chapo al fin, con un tono tranquilo, casi aburrido. «Si llegamos tarde, no llegamos». 0 amenazas explícitas no le hacían falta. Desde ese amanecer, aquel coche blindado se volvió su único universo, un lugar estrecho donde pasaban cosas que los narcocorridos jamás contarían. Atrás se pactaban asesinatos, nuevas rutas, crueles traiciones. El chofer no veía todo, pero lograba escuchar bastante. Y cuando no oía nada, lo captaba por el tono, por esas pausas, por cómo el narco se removía al molestarse. Los meses iniciales consistieron en viajes sencillos, ranchos, refugios clandestinos, caminos de tierra imposibles de rastrear en cualquier mapa. El conductor aprendió pronto a tragarse las preguntas, a no inmutarse al ver sicarios armados hasta los dientes en parajes desiertos. Asimiló cada ruido, el clic helado de una pistola al cortarse cartucho, el portazo seco, ese silencio sepulcral justo antes de que un hombre exhalara por última vez. Una madrugada, en plena ruta secundaria, la caravana se frenó en seco. Luces fuera, oscuridad total. El conductor aferró el volante hasta blanquearse los nudillos. Desde las sombras del asiento trasero, el capo se asomó. «Quédate completamente quieto», ordenó. Pasara lo que pasara, los tiros reventaron a los pocos segundos. No fue una balacera eterna, sino ráfagas rápidas y letales, alaridos, un motor rugiendo a lo lejos. El chofer no giró, ni respiró, solo sintió el golpe de un cuerpo cayendo junto a su puerta. Al terminar la carnicería, el Chapo se reclinó de nuevo, como si acabara de bostezar. «Arranca ya», soltó. El vehículo aceleró, dejando atrás una escena que él jamás quiso cruzar con la mirada en el retrovisor. Con los meses, los encargos se volvieron agotadores y letales. Fronteras de madrugada. Desvíos improvisados a último segundo. Instrucciones caóticas que únicamente cobraban sentido en la cabeza de su jefe. Ahí comprobó que el líder del cártel de Sinaloa iba siempre 3 pasos por delante. Mientras otros gritaban, él susurraba. Mientras los demás alardeaban, él desaparecía bajo el radar. Pero a la hora de matar, no le temblaba el pulso. Una tarde cualquiera, los condujo hasta una pista clandestina escondida en la sierra, pequeñas avionetas aterrizando y despegando, demostrando que el cielo también le pertenecía. Desde su asiento, el capo supervisaba mudo cómo aquella droga pasaba de mano en mano. No gritó, no soltó grandes sermones, apenas asintió con la cabeza y el engranaje funcionó. «Esto no se hace 2 veces», murmuró. «Si algo se tuerce, nadie tiene segunda oportunidad». El conductor supo al instante que no hablaba de mercancía. Los viajes saltaron de las fronteras de México. Bajaron hasta Colombia. Él jamás había pisado el extranjero. Y de golpe cruzaba selvas desconocidas. Rodeado por escoltas locales, cruzaban otro acento, pero disparaban con idéntica soltura. Allí conoció la peor cara de su patrón gélida y letal. Atrás se cerraban envíos de toneladas, trayectos en alta mar
y nombres clave que no figuraban en ningún maldito archivo policial. Una madrugada húmeda en Medellín, presenció una tensa charla que murió en el más denso de los silencios. 0 gritos. Nadie peleó de más. Solo una frase pesada que se le quedó tatuada en el cerebro. Aquí el que falla, desaparece. Una semana después, uno de los narcos de aquella mesa simplemente se evaporó. Comprendió de golpe que su oficio no era solo conducir, era convertirse en fantasma, volverse sordo por instinto de supervivencia. Ciego a la fuerza, pero en el fondo sabía que la sangre del asiento trasero jamás se lavaba del todo. Cada mandato, cada sentencia, cada castigo marcaba. Una madrugada, tras horas de asfalto, el Chapo rompió el silencio. ¿Sabes por qué sigues respirando?, preguntó sin mirarlo. El conductor tragó saliva. Porque jamás pregunto. Exacto, remató. ¿Y por qué pisas el acelerador como si te jugaras la vida? Porque te la juegas. Ahí supo que huir era imposible. Vendrían 10 largos años, una década entera esquivando fierros y sellando pactos manchados. Todo ese tiempo sintiendo el aliento del poder absoluto rozándole la nuca. Y la peor tortura no eran los balazos. Era asumir que lo que importaba de verdad se maquinaba a su espalda. Tras aquel primer enfrentamiento a tiros, perdió la cuenta de los días. Ya no marcaba el calendario con semanas o meses, sino con viajes de vida o muerte. Cada encargo era una ruleta rusa. El único premio era despertar al día siguiente. Su vehículo mutó en una extremidad del Chapo, un territorio donde el terror reinaba sin emitir un solo grito. Ya no eran simples sombras nocturnas. De pronto rodaban bajo el sol abrasador, paseando su impunidad a la vista de todos. En ocasiones, daban 5 volantazos de ruta en apenas 60 minutos. Desarrolló un instinto animal para oler el peligro antes de que sonara la alarma. El oxígeno pesaba. 0 palabras. Las radios se apagaban en un silencio estático y prolongado. Una vez devoraban kilómetros por una vía federal. Cuando su patrón exigió frenar de golpe, redujo la marcha de inmediato. Aislado en la zona trasera, el jefe escudriñaba el horizonte a través del cristal oscuro. «Esto pinta muy raro», murmuró. «Todo está excesivamente calmado. Demasiada paz». No habían transcurrido 2 malditos minutos cuando un tráiler les cortó el paso, clavó los frenos. Las escoltas reaccionaron como perros de presa soltados de la cadena. Ni un solo alarido apenas fuego cruzado, ráfagas cortas y brutales, la chapa del coche temblada escupiendo los proyectiles enemigos. El Chapo, inmutable, ni se molestó en cubrirse. «Al aviso, rompes hacia el monte», sentenció. El conductor giró el volante a lo bestia, saltaron destrozando matorrales, tragando polvo denso. Dejaban tirados los cadáveres, los fierros retorcidos y el hedor a pólvora. Pronto quedaron a salvo. El narco soltó el aire despacio. «Buen trabajo», dijo bajito. «Hoy demostraste de qué estás hecho». Ese halago pesaba más que cualquier fajo de billetes. Los encargos sucios se triplicaron. Mover fortunas, arsenales ocultos, individuos que ocultaban su identidad. Se acostumbró a bajar la mirada ante la escoria que ocupaba el asiento trasero acompañando al capo. Ciertos tipos salían ilesos a las pocas horas. Otros simplemente dejaban de respirar para siempre. Cierta madrugada, frenaron ante un piso franco a las afueras de Culiacán, Sinaloa. Él aguardó al volante, de pronto captó una disputa estallando adentro, algo rarísimo. Su patrón jamás perdía los estribos, pero esa noche la rabia subió. «Te ordené que no te metieras en mi terreno», rugió. «En este negocio no se avisa 2 veces». Se hizo un vacío asfixiante. Luego, un crujido sordo contra la madera. Nadie parpadeó. Poco después, el Chapo se subió. «Písale al fondo», exigió, «y no mires atrás». Aceleró, aunque en el fondo notaba que las reglas acababan de fracturarse. Los vuelos a Colombia se multiplicaron. Adiós a las visitas puntuales. Hablamos de pactos de alto calibre. Interminables madrugadas asfixiado en el coche esperando una miserable señal, mientras el jefe cerraba tratos con fantasmas del crimen organizado suramericano. El conductor pescaba fragmentos letales alijos. Aduanas compradas. Corredores navales. Cortes de millones.
todo masticado de forma veloz y despiadada. Una de aquellas noches pesadas, su vehículo fue acechado durante kilómetros. Él lo cazó al instante. Avisó mirando al espejo. Nos vienen pisando los talones. El Chapo esbozó media sonrisa helada. Que vengan, susurró. A ver cuánto aguantan. Y no aguantaron nada. Al morder una curva ciega, 2 furgonetas bloquearon el acceso, apretó los dientes y aceleró. Las ráfagas se ahogaron en la distancia como ecos muertos. El Chapo no preguntó cuántos eran ni quién los había mandado. Aquí el que persigue pierde, solía repetir. Con los años, el chofer empezó a ver al Chapo actuar de forma directa. Ya no se dedicaba solamente a dar órdenes. En situaciones límite, tomaba el control absoluto. Bajaba del coche, hablaba cara a cara, te clavaba los ojos, no le hacía falta gritar. Su sola presencia bastaba para imponer un silencio total. En cierta ocasión, un grupo de hombres dudó en cumplir una orden directa. El chofer lo observó todo por el espejo. El Chapo bajó del coche lentamente. Caminó hasta ellos y habló en voz muy baja. Cuando regresó al vehículo, uno de esos hombres ya no estaba. Absolutamente nadie preguntó nada. «¡Vámonos!», soltó el Chapo nada más subir. «Esto ya se resolvió». El chofer entendió entonces que la verdadera violencia casi nunca es ruidosa. A veces resulta ser totalmente limpia, completamente definitiva. Las noches se volvieron bastante más largas. El chofer dormía muy poco y soñaba menos. Empezó a notar cómo el miedo intenso se iba transformando en costumbre. Eso fue exactamente lo que más le aterró. Ya no temblaba al escuchar los disparos. Ya ni siquiera se sorprendía cuando alguien ya no regresaba. Una madrugada, mientras atravesaban una brecha interminable, el Chapo habló desde atrás. «Tú has visto bastante más de lo que deberías», dijo. «Pero también sabes bien cuándo olvidar». El chofer no respondió nada. «Por eso sigues aquí», continuó. «Porque lo que pasa atrás, se queda atrás». El coche siguió avanzando, tragándose kilómetros, secretos y decisiones que nunca quedarían escritas en ningún lado. El chofer sabía bien que cada viaje lo acercaba más hacia algo inevitable. No sabía cuándo ni cómo, pero entendía que nadie pasa 10 años tan cerca del poder sin terminar pagando un precio altísimo. Y de verdad, lo peor estaba por venir. Pronto, ese asiento trasero dejaría de ser solo un lugar para dar órdenes y se convertiría en el oscuro escenario de traiciones que absolutamente nadie vio venir. Con el paso de los años, el chofer dejó de pensar que algún día podría salirse de ahí. Ya no era una posibilidad real, sino una fantasía demasiado peligrosa. Para entonces, su nombre ya estaba enterrado en demasiados caminos y su rostro era ya conocido en demasiados espejos. El coche no solo lo transportaba, de hecho lo contenía. Era una especie de cápsula donde el mundo exterior no importaba nada y donde cada kilómetro podía ser el último. El Chapo ya no viajaba como antes. Su tono había cambiado por completo. No era simple paranoia, era puro cálculo. Las rutas se modificaban incluso después de haber arrancado el motor. A veces a los 10 minutos, a veces a los 100 metros, el chofer recibía una instrucción seca desde atrás y simplemente obedecía sin dudarlo, aunque eso significara tener que regresar por donde habían venido o meterse por brechas que ni los propios locales conocían. «Aquí ya no existe ningún camino seguro», sentenció el Chapo una noche. «Solo queda el que todavía no nos mata». Ese mismo día, el chofer entendió por fin que el margen de error se había vuelto prácticamente inexistente. Las reuniones empezaron a ser bastante más tensas, largas y cerradas. El coche se estacionaba en lugares casi absurdos, túneles abandonados, viejas bodegas sin ventanas o claros perdidos en medio del monte. El chofer esperaba allí horas enteras con el motor apagado. Escuchaba pequeños fragmentos de conversaciones que se filtraban cuando las pesadas puertas se abrían apenas 1 centímetro. Escuchó nombres pesados de políticos, de militares, de grandes empresarios. Escuchó cifras tan enormes que simplemente dejaban de tener sentido alguno. Escuchó planes que implicaban mover ciudades enteras sin que absolutamente nadie se diera cuenta de nada. Todo pasaba justo detrás de su asiento, mientras él fingía que solo era un simple volante con manos.
Una madrugada, el Chapo subió al coche con sangre en la camisa. No era suya. El chofer lo supo enseguida, sin tener que preguntar. El capo se quitó la prenda con total calma. La dobló y la dejó en el piso. Luego la tirás. Soltó. No, aquí no. No explicó absolutamente nada más. Tampoco hacía falta. Ese mismo año ocurrió algo muy distinto. ¿Algo que rompió la rutina? En plena carretera. El convoy fue interceptado directamente de frente. No era una emboscada improvisada. Era un mensaje muy claro. Vehículos blindados, armas largas, gente que no gritaba en absoluto. El chofer frenó por instinto, pero desde atrás llegó una orden casi inmediata. ¡No te pares! Y aceleró a fondo. El coche avanzó directo hacia el caos absoluto. El Chapo sacó su arma. No gritó. Tampoco maldijo. Tan solo disparó por la ventana trasera, con una precisión que el chofer no esperaba. El sonido fue muy seco, casi controlado. Cuando el coche logró atravesar, el silencio se volvió absoluto. «¡Sigue!», le ordenó. «Esto todavía termina». Algunos kilómetros después, ya lejos, el Chapo guardó el arma como quien guarda un simple reloj. No había rastro de adrenalina en su voz, tan solo una calma muy peligrosa. «Esto ya no es negocio», sentenció. «Es guerra». Desde ese mismo día, el chofer empezó a presenciar cosas que no estaban planeadas para ningún testigo. Ejecuciones silenciosas en oscuros patios traseros, supuestos intercambios que se convertían rápidamente en ajustes de cuentas, y gente que subía al asiento trasero temblando y bajaba convertida en otra cosa. O directamente ya no bajaba. En Colombia, las reuniones se volvieron bastante más cortas y mucho más duras. El Chapo ya no negociaba, simplemente imponía. El chofer lo vio mirar fijamente a hombres que tenían fama propia, y los vio bajar la mirada. Escuchó frases secas que no admitían ninguna réplica. «Aquí no venimos a discutir nada», soltó una vez. «Venimos a cerrar esto». Una de aquellas noches, el chofer escuchó una conversación entera desde el asiento delantero. No porque él quisiera, sino porque nadie se molestó en ocultarla. Se habló de fuertes traiciones internas, de nombres importantes mexicanos, de gente cercana. «Ese tipo ya no sirve», soltó una voz ajena. «Aquí nadie es indispensable», le respondió el Chapo. «Ni tú, ni yo». El silencio que vino después fue bastante más pesado que cualquier amenaza. De regreso a México, el ambiente dentro del coche era muy distinto. El Chapo pasaba ahora largos trayectos sin decir una palabra. Observaba, pensaba. El chofer sentía que algo se estaba reacomodando, exactamente como una estructura a punto de colapsar. En una ocasión, el Chapo rompió aquel silencio. «¿Sabes qué es lo más peligroso del poder?», le preguntó al chofer. Él no respondió. «Que te acostumbras», continuó el jefe. «Y justo cuando te acostumbras, dejas de verlo venir». Esa maldita frase se quedó flotando dentro del coche durante muchos kilómetros. Poco tiempo después, ocurrió lo verdaderamente impensable. Una enorme traición dentro del propio círculo. No fue un ataque directo, fue pura información filtrada. Rutas expuestas, casas quemadas. El chofer fue testigo de cómo el Chapo pasó de estratega a un auténtico depredador. No gritó en absoluto, no perdió el control. Simplemente empezó a cerrar puertas. Una de aquellas noches subieron al coche 2 hombres más. Nadie dijo una sola palabra durante el trayecto. Al llegar, solo bajó uno. El otro nunca volvió a salir. El Chapo regresó al asiento trasero y miró al chofer a través del espejo. «Apréndete bien esto», le advirtió. «El asiento de atrás no perdona». El chofer ya no dormía nada bien. Empezó a sentir que ese coche era prácticamente una tumba en movimiento. Sabía que todo lo que había visto lo convertía en parte de ello. No había testigos inocentes en ese mundo tan oscuro, y mientras el imperio empezaba a mostrar grietas profundas, el chofer entendió que lo que se venía encima no sería una huida ni un escape cualquiera, sino una caída brutal, porque cuando el poder empieza a desconfiar de todos, el asiento trasero se convierte en el lugar más peligroso del mundo. Aquel cerco no llegó de golpe. Fue más bien lento, casi educado. Primero fueron los rumores.
luego las rutas que dejaban de funcionar, después las llamadas que ya no entraban. El chofer lo presintió bastante antes de que nadie se atreviera a decirlo en voz alta. El coche ya no avanzaba con la misma soltura. Cada trayecto se volvía una auténtica prueba de nervios. Cada curva parecía esconder una pregunta sin respuesta. Y el Chapo lo sabía perfectamente. Siempre lo sabía todo. No necesitaba informes para entender que algo se cerraba alrededor. Su forma de hablar cambió. Menos palabras, más silencios pesados, y cuando hablaba, lo hacía como quien corta con una precisión quirúrgica. De aquí en adelante, advirtió una noche, ya no hay errores. A partir de ese preciso momento, el chofer empezó a manejar el coche como si aquel volante fuera una extensión directa de su propio sistema nervioso. Ya no había margen. No existía la improvisación. Todo se hacía 2 veces, una dentro de la cabeza y otra en la carretera. Las misiones se volvieron completamente absurdas. Traslados larguísimos que no tenían sentido aparente, puros viajes circulares. Salir para volver al mismo punto horas después. El chofer por fin entendió que no siempre se trataba de llegar, sino de confundir, de cansar, de probar realmente quién los estaba siguiendo y quién no. En uno de esos tensos trayectos, el coche se detuvo en medio de la absoluta nada, sin luces, sin radios. El Chapo bajó del asiento trasero y caminó unos metros perdiéndose hacia la oscuridad. El chofer permaneció inmóvil, con las manos firmes sobre el volante, escuchando unas voces lejanas que no alcanzaba a distinguir. Cuando el Chapo regresó, su expresión era distinta. No parecía enojado. No estaba nerviosa, sino muy concentrada. Hay gente que ya no va a volver, sentenció. Y esta vez no es por nosotros. El chofer ni siquiera preguntó quiénes. Aquellos encuentros dentro del coche se volvieron mucho más crudos. Ya no quedaba rodeos. Sentencias dictadas en unos minutos. El chofer sudaba al volante presenciando debates que siempre acababan con órdenes definitivas. Escuchó mencionar plazas enteras que iban a cambiar de dueño muy pronto. Frases tensas que prohibían los susurros. Aquí nadie se salva solo, soltó el Chapo cierta madrugada. O vamos juntos o no estamos. Ese no estamos pesaba muchísimo más que cualquier tipo de amenaza explícita. Una tarde, el convoy entero amaneció rodeado en plena ciudad. Ninguna emboscada a la vista, apenas un aviso claro. Patrullas pasando muy lento. Vecinos clavando la mirada. Cámaras de seguridad donde ayer no existía nada. El chofer notó el aire pesado en los pulmones. «No aceleres», ordenó el Chapo. «El miedo también salta a la vista cuando corres». Cruzaron intactos, pero el mensaje quedaba clarísimo. El problema ya no eran únicamente los enemigos con rostro. El mundo entero los vigilaba de cerca. Los vuelos hacia Colombia se cortaron de raíz. Las rutas por mar comenzaron a caer. Los contactos clave desaparecieron. El Chapo empezó a moverse igual que un fantasma. Menos exposición pública, más pasaportes falsos y bastantes madrugadas en vela. Una noche, el chofer lo escuchó hablar por teléfono desde el asiento de atrás. Su voz seguía firme, pero arrastraba algo extraño. Le dijo que aquello no se negociaba si no puedes. ¿Te apartas? Colgó en seco. Cuando entra el miedo, le confesó al chofer, uno ya no sirve para nada. El coche avanzó muchísimas horas sin rumbo fijo. El chofer sentía que cada kilómetro los arrastraba hacia un pozo inevitable. Ya ni siquiera se preguntaba si los alcanzarían, sino cuándo. Una madrugada el asiento trasero se volvió un tribunal oscuro. Entraron 2 hombres. Bajó solamente uno. El segundo nunca salió. El chofer escuchó cada detalle. Ninguna palabra. Apenas sonidos crudos. Roces violentos, respiraciones cortadas de golpe. El Chapo volvió al vehículo y tomó asiento con absoluta frialdad. Esto no es nada personal, aclaró. Es totalmente necesario. El chofer comprendió entonces que lo necesario siempre acababa siendo definitivo. El cerco se asfixió un poco más cuando reventaron una de sus casas de seguridad. 0 disparos, solo un abandono fantasma, platos a medias, huellas de una fuga desesperada. El Chapo inspeccionó todo el lugar callado y regresó al asiento sin soltar palabra. Ya nos ubicaron.
sentenció por fin. Ahora nos toca desaparecer. Desaparecer implicaba moverse el doble. Jamás echar raíces. Dormir dentro del coche a diario. Cambiarse de ropa a 100 por hora. El chofer perdió por completo la línea entre el día y la madrugada. Pura carretera, pura nervio vivo. Durante uno de esos tramos eternos, el Chapo habló como jamás lo había hecho. Le preguntó al chofer si sabía por qué caían los grandes imperios. Este negó con la cabeza. Porque siempre hay alguien que se cree intocable. Guardó un silencio de plomo, y nadie lo es. Aquel fue el instante exacto donde el chofer notó que todo se había roto para siempre. El asiento de atrás dejó de ser un simple emisor de órdenes, ahora era un rincón de despedidas mudas, un matadero de decisiones finales. Las últimas entregas resultaron las más suicidas. Viajes cargando datos muy sensibles, reuniones fugaces en callejones, mandatos ejecutados a ciegas. El Chapo estaba presente en todas partes y a la vez en ninguna. Actuaba, decidía, cerraba. Una noche negra, tras esquivar un control policial por milímetros, el Chapo se asomó hacia adelante. Si algo sale mal, le advirtió. Tú sigues conduciendo. Pase lo que tenga que pasar. El chofer sintió una piedra en el estómago. No frenes, le repitió secamente. Jamás frenes. El vehículo siguió devorando la oscuridad, arrastrando no solo hombres, sino a un imperio entero a punto de hacerse pedazos. Y el chofer lo tuvo más claro que nunca. La cuenta regresiva había empezado. Y cuando el reloj se detuviera, cada fantasma del asiento trasero saldría a flote de la forma más brutal imaginable. El instante preciso en que la cacería se hizo evidente, también fue el minuto en que las máscaras cayeron al suelo. El juego ya no consistía en pisar las sombras. Ahora todo se reducía a sobrevivir a plena luz del día. El chofer lo asimiló al ver 3 helicópteros rasgar el cielo sin ningún complejo. Y al notar que los controles policiales brotaban de la tierra justo donde antes no existía absolutamente nada, el coche seguía siendo el centro de gravedad. Un búnker sobre ruedas, una celda claustrofóbica, un arma cargada. El chofer dejó de dormir más de 10 minutos seguidos. Aprendió a girar el volante con los ojos ardiendo, con la columna tensa como tabla, dejando que el cuerpo reaccionara antes que el cerebro. El Chapo lo evaluaba en total silencio. Sabía perfectamente que su chofer rozaba el colapso, pero también entendía que era irreemplazable. ¡Aguanta!, le exigió una madrugada. La pesadilla real aún no empieza. A esas alturas, las misiones carecían de lógica externa. Ya no quedaban entregas limpias ni destinos fijos. Puro desgaste físico. Cambiar de vehículo, cambiar de matrículas, cambiar de identidad. El chofer vio como el Chapo se volvía alguien aún más hermético. Ya desconfiaba hasta de su propia sombra. Revisaba las rutas de escape personalmente, cruzaba los datos 2 veces y borraba intermediarios. Una madrugada, en mitad de la nada, el Chapo mandó frenar en seco. Se bajó y caminó despacio hacia la camioneta escolta. El chofer clavó los ojos en el retrovisor, notó gestos bruscos, cazó un par de palabras y después un disparo sordo. El Chapo regresó completamente solo. «Arranca», ordenó. Menos peso. No explicó nada más. La cacería se hizo abierta días más tarde. 0 sorpresas. Nada de caos al principio. Solo una presión metódica, calculada. Controles relámpago, zumbidos de drones, carreteras bloqueadas. De golpe, el chofer notaba cómo el mundo se iba encogiendo kilómetro a kilómetro. «No corras», soltó el Chapo. «Quien corre, pierde». Unas veces avanzaban a paso de tortuga, camuflados entre el tráfico denso. Otras se tragaban caminos de tierra casi intransitables. El chofer apagó el cerebro, ya solo ejecutaba. Durante una de esas rutas terminaron encajonados en un pueblo minúsculo, exceso de peatones, demasiados ojos curiosos. Frenaron en seco frente a un local abandonado. El Chapo escaneó el entorno con frialdad. «Aquí no», murmuró. «Nos largamos ya mismo». El chofer pisó a fondo justo cuando una patrulla asomó en la esquina. El motor aulló. Se clavaron por un callejón estrecho y oscuro. Sonaron detonaciones, cristales rotos, gritos de pánico.
El Chapo devolvió el fuego desde atrás con frialdad clínica. No gastaba balas. Elegía. Salieron del pueblo dejando el infierno atrás. El silencio interior era totalmente ensordecedor. Fue un error, soltó el Chapo. Y no nuestro de ellos. Las horas posteriores fueron un descenso a los infiernos. 0 paradas largas, 0 tregua. El choher empezó a sufrir calambres en las muñecas. La visión se le llenaba de niebla a ratos. El Chapo captó el temblor enseguida. «Si te hundes tú», le avisó. «Nos hundimos todos». Nada de advertencias, era un hecho rotundo. Durante uno de los trayectos más eternos, el asiento de atrás volvió a mutar en sala de juicios sumarios. Entraron 2 lugartenientes clave. Voces tensas a más no poder. Debatían sobre traiciones ya probadas, pasillos vendidos al enemigo, chivatazos cobrados. «Aquí ya no quedan dudas», remató uno. El Chapo sostuvo el aire unos segundos. «Entonces se acabó el perdón», murmuró el choher. Jamás miró hacia atrás. Solo escuchó cómo uno de los tipos dejaba de hablar. El superviviente salió del coche blanco como el papel, incapaz de girar el cuello. «Ese ya aprendió la lección», murmuró el Chapo. «O cumple o amanece frío». La noche les cayó encima como cemento armado, tramos enteros devorando kilómetros a oscuras. El choher sentía que pilotaba dentro de un pozo. Cualquier ruido le reventaba los nervios. Las sombras parecían emboscadas vivas. Llegado cierto punto, el convoy rompió formación. Cada coche agarró una ruta distinta. El choher quedó a solas con el Chapo. «A partir de aquí», dijo, «dependemos de nosotros dos». El peso de aquella frase fue aplastante. Rodaron horas sin una meta clara. Cruzaron fronteras estatales. Cambiaron de clima. Cambiaron de absolutamente todo. Menos de nivel de pánico. El choher acariciaba la idea de que aquel sería su viaje final, hasta que en un sendero rural los interceptaron de frente. Se acabó la magia evasiva. Hubo colisión directa. El coche derrapó. El choher peleó a muerte con el volante. El Chapo disparó sin parpadear. Detonaciones secas. Ecos brutales. Lograron salir, pero el vehículo quedó destrozado. El motor escupía humo. El choher lo sabía. «No aguantará mucho más», avisó el Chapo. Él asintió. «Entonces empuja antes de que muera». Se arrastraron como pudieron hacia una zona muy boscosa. Allí, el coche se detuvo por completo. Un silencio absoluto. El Chapo bajó muy despacio. «Hasta aquí llegamos juntos», pronunció. «Ocurra lo que ocurra ahora. Tú ya cumpliste». El choher sintió como un cráter se abría en su pecho. «Ni un músculo», ordenó el Chapo. «Espera». El choher se quedó anclado en la cabina, con el motor hirviendo mientras la noche lo tragaba. Escuchó botas rompiendo ramas al alejarse, gritos ahogados a lo lejos, ráfagas cortas. El asiento trasero lucía desierto por primera vez en muchos años. Fue ahí cuando el choher comprendió de golpe que cada secreto presenciado, cada veredicto escuchado, todo el imperio de sangre que había gobernado allá atrás, jamás podría toca quedarse enterrado. Porque cuando el poder cae por completo, los que estuvieron más cerca siempre cargan con los restos, y lo que estaba a punto de venir sería bastante peor que la persecución. Ese coche llevaba ya muchas horas detenido ahí cuando el chofer por fin empezó a entender que algo había cambiado para siempre. El asiento trasero seguía completamente vacío. Y no era una pausa táctica. Tampoco era una estrategia. Era una ausencia real, muy pesada, casi imposible de ignorar. Durante años, ese espacio había sido el centro exacto de su mundo. Ahora era solo un hueco oscuro, un duro recordatorio de todo lo que había pasado ahí atrás. El chofer no apagó el motor, no porque pensara salir huyendo, sino porque apagarlo habría significado aceptar que todo había terminado, y todavía no estaba listo para eso. A lo lejos escuchó helicópteros. No era solo uno, eran varios. El sonido ya no era intermitente. Ahora era constante, circular, como si el mismo cielo estuviera cerrándose sobre él. El chofer miró sus propias manos. Temblaban apenas, no por miedo inmediato, sino por el puro cansancio acumulado de años enteros, sosteniendo una vida que nunca fue suya.
Las órdenes ya no llegaban desde el asiento de atrás, ahora llegaban desde su propia memoria. No frenes, no preguntes, no mires. El chofer permaneció dentro del coche hasta que el denso silencio fue roto por pasos ajenos. Eran voces desconocidas, muy firmes, controladas. No eran gritos de pánico, ni tampoco amenazas improvisadas. Eran voces que sabían exactamente a qué habían ido allí. «Sal despacio», dijeron. El chofer obedeció. No hubo golpes, no hubo empujones innecesarios, solo manos firmes, armas largas apuntando y palabras bien medidas. Mientras lo alejaban despacio del coche, el chofer volteó por primera vez hacia ese asiento trasero. Estaba vacío, casi limpio, como si nunca en la vida hubiera pasado nada ahí. Pero él sí sabía la verdad. Las horas siguientes fueron una mezcla borrosa de luces blancas, preguntas muy repetidas y silencios bastante incómodos. El chofer no dijo nada, no porque fuera alguien valiente, sino porque no sabía ni por dónde empezar. Era casi imposible explicar toda una década resumida en carreteras oscuras, armas y aquellas decisiones ajenas que al final tú mismo terminaste ejecutando. Mientras tanto, en otros lugares, el mundo entero se sacudía. Puras noticias cruzadas, versiones muy contradictorias, rumores, nadie sabía exactamente qué había pasado. Solo que algo inmenso se había roto para siempre. El chofer fue trasladado varias veces, siempre muy vigilado, siempre en absoluto silencio. En cada nuevo traslado, ese asiento trasero del vehículo oficial volvía a aparecer justo frente a él como si fuera una broma cruel. No era el mismo coche, pero el espacio era totalmente idéntico, y en cada uno, el chofer seguía viendo fantasmas. Veía al Chapo inclinarse hacia adelante para dar una orden directa. Veía armas cambiar de manos. Veía miradas tensas que no volvían a cruzarse jamás. En una de las salas donde lo interrogaron, alguien intentó romper el denso silencio. «Sabemos que viste varias cosas turbias», le dijo una voz neutra. «Sabemos bien que siempre estuviste ahí metido». El chofer levantó la mirada despacio. «Yo solo estuve manejando», respondió. «Absolutamente nada más». El interrogador lo miró fijamente durante varios segundos. «Eso es mucho más de lo que a simple vista», y vaya que tenía razón. Las noches en prisión fueron sin duda las peores, sin una carretera abierta, sin volante, sin el ruido constante del motor. El silencio casi lo aplastaba. Cada vez que cerraba los ojos, el asiento trasero volvía a aparecer. Escuchaba voces, órdenes tensas, disparos apagados, decisiones graves que ya no admitían marcha atrás. Recordó su primer viaje. Ese primer maneja bien muchacho. Recordó la primera vez que entendió que ya no había salida posible. Recordó Colombia, los oscuros túneles, las casas gigantes vacías y las traiciones más silenciosas. Recordó sobre todo aquellas veces que el Chapo actuó directo, sin intermediarios, cuando bajó del coche, cuando decidió con una sola frase quién seguía vivo y quién no, cuando disparó sin dudar, cuando ordenó desaparecer a alguien. El chofer entendió algo que nunca había querido aceptar. Él no había sido solo un simple testigo. Había sido parte del mecanismo. Días después le informaron que permanecería aislado. Pura protección, le dijeron. Solo para su seguridad. Pero el chofer entendió bien el mensaje real. Ahora él sabía demasiado. Durante su aislamiento, el tiempo perdió todo sentido. No había noticias claras. Tan solo unos fragmentos sueltos, simples versiones filtradas por la prensa. El famoso nombre del Chapo sonaba repetido una y otra vez, pero nunca completo, siempre rodeado de mucha incertidumbre. El chofer se preguntaba dónde estaría ahora mismo, si aún estaba vivo, si seguía moviéndose, si el asiento trasero de mando seguía existiendo en algún otro coche. Una noche cualquiera, alguien dejó un expediente pesado sobre la mesa. No dijo nada y se fue. El chofer no lo abrió de inmediato. Lo observó un largo rato. Sabía muy bien que ahí dentro no estaba toda la verdad, pero también sabía que su propia historia no estaba escrita en ningún papel. Cuando por fin se decidió a abrirlo, vio nombres, rutas marcadas, lugares. Algunos le resultaban muy familiares, y otros decididamente no.
Todo en esas páginas parecía bastante incompleto. Cerró el expediente de golpe. Ahí entendió algo muy fundamental. El verdadero poder no radicaba en lo que se había destruido, sino en aquello que nadie nunca iba a poder reconstruir del todo. Pasaron semanas, tal vez meses enteros. El chofer ya no lo sabía. Un buen día, alguien se sentó justo frente a él. «Tarde o temprano», le dijo el tipo, «alguien va a querer escuchar tu propia versión». El chofer le sostuvo la mirada y preguntó qué cambiaba eso. «Todo», respondió esa voz neutra. «O tal vez nada». Esa noche el chofer no pegó un ojo. Pensó en cada kilómetro recorrido, en cada orden obedecida, en cada denso silencio guardado. Pensó en ese asiento trasero como un archivo viviente de la mafia, uno que solo él era capaz de abrir. Entendió que el final no era una simple captura ni una caída. El final real era la memoria, porque mientras el mundo entero discutía 1000 versiones contradictorias, él sabía exactamente lo que había pasado cuando las puertas se cerraban y el blindado arrancaba. Y también sabía que, tarde o temprano, alguien importante querría escuchar todo lo que el chofer llegó a ver en el asiento trasero. El problema real no fue el silencio en sí. El problema vino cuando ese silencio empezó a llenarse de otras versiones. El chofer no entendió con bastante claridad el día que dejó de ser invisible. Durante largos años había existido solo dentro de un coche blindado, reducido a unas simples manos sobre un volante y oídos que no hacían preguntas de más. Ahora su nombre, o al menos su sombra, empezaba a circular bastante en lugares donde él nunca antes había estado presente. Y no eran preguntas directas, eran simples insinuaciones, comentarios sueltos, miradas pesadas que duraban un segundo más de lo normal. El chofer entendió enseguida que alguien ahí afuera estaba reconstruyendo una historia a su manera, y que esa versión alternativa no siempre coincidía con lo que realmente había pasado. Las sesiones de interrogatorio se volvieron bastante más largas. Ya no buscaban datos concretos, ahora solo buscaban provocar reacciones instintivas. Lo llevaban mentalmente por ciertos caminos oscuros que conocía demasiado bien. Le mencionaban lugares que había recorrido de noche, casas de seguridad que ya no existían, y carreteras de tierra donde habían quedado cosas turbias enterradas. «Tú estabas ahí metido», le decían machaconamente. «Siempre estabas ahí con ellos». El chofer asentía apenas, sin confirmar nada. «Yo solo estaba manejando», les repetía. Esa única frase se convirtió rápido en su mejor defensa. No era una mentira, pero tampoco era toda la verdad. En los pesados trayectos de traslado, volvió a fijarse obsesivamente en el asiento trasero de los vehículos oficiales. Cada coche era algo distinto por dentro, pero a él todos le parecían exactamente iguales. Sentía el mismo espacio sofocante, la misma distancia muy exacta entre él y todo aquello que nunca debía mirar atrás. A veces creía escuchar alguna voz conocida detrás suyo. Otras veces juraba sentir un peso enorme que definitivamente ya no estaba ahí. Mientras tanto, el Chapo ya no aparecía en las noticias de televisión como antes. Ya no había imágenes claras, ni confirmaciones absolutas del cártel. Solo circulaban rumores sueltos, puras versiones filtradas, constantes contradicciones. Para el mundo exterior era ya una figura bastante difusa. Para el chofer, sin embargo, seguía siendo una presencia constante. Recordó bien las veces que el Chapo había hablado largo sobre eso mismo. «El gran problema no es que te busquen la pista», le había dicho una vez. «El problema es que los tipos crean saber dónde estás metido ahora». Esas palabras cobraban ahora otro sentido mucho más grave. Un día, en medio de una sesión particularmente larga, alguien dejó caer una frase muy distinta. «Hay gente diciendo por ahí que tú en el fondo sabes bastante más de lo que nos dices». El chofer levantó la mirada. Le contestó fríamente que siempre hay gente diciendo cosas. El interrogador atacó de nuevo. «Algunos dicen que viste cosas que nadie más vio». El chofer guardó silencio. «Afirman que estuviste presente cuando se tomaron ciertas decisiones clave y que tú escuchaste conversaciones ocultas que jamás quedaron registradas». El chofer respiró muy hondo. Escuchar un par de cosas no es decidir nada en absoluto. La persona frente a él sonrió apenas de lado. A veces escuchar es más que suficiente condena.
Esa misma noche, el chofer volvió a soñar con el coche. Pero ya no era uno solo. Eran muchísimos, cientos de ellos, todos avanzando por carreteras distintas en medio de la noche. Pero absolutamente todos iban con ese mismo asiento trasero ocupado por sombras oscuras que hablaban juntas al mismo tiempo. Escuchaba órdenes superpuestas, crueles amenazas mezcladas, múltiples versiones falsas que se contradecían por completo. Se despertó de golpe, empapado en sudor frío. En los días siguientes, empezó a notar algo inquietante. Partes enteras de la historia entera se estaba contando sin él. Sujetos que jamás pisaron ahí hablaban con total seguridad, inventaban fechas, exageraban escenas y minimizaban otras. El chofer comprendió entonces que el relato se salía de control. Así pasa siempre, le soltó alguien durante un traslado. Cuando cae un pez gordo, todos buscan vender su propia versión. ¿Y la verdad?, preguntó el chofer. La verdad casi nunca le importa a nadie, respondieron. Lo único que vale es lo que pueda sostener. Aquello lo golpeó muchísimo más fuerte que cualquier amenaza directa. El chofer comenzó a recordar todo lo que había presenciado desde su asiento delantero. Pensó en las veces que el Chapo había operado sin un solo testigo oficial, en aquellas decisiones brutales sin rastro escrito. En las órdenes que se dictaron apenas una vez y que jamás se repitieron. Entendió enseguida que su memoria era un arma peligrosísima. No solo para los demás, sino para él. Una tarde, mirando por la ventana de una sala sin relojes, pensó en algo que nunca se había querido permitir. ¿Y si todo lo que había presenciado se estaba transformando en algo que otros manipularían sin siquiera entenderlo? El asiento trasero siempre fue un espacio de poder absoluto, y ahora estaba transformándose en un simple símbolo, y los símbolos siempre terminan deformados. En otra sesión, alguien intentó una táctica distinta. No lo queremos todo, le dijeron. Solo lo que pasó dentro del coche. El chofer sonrió por primera vez en muchísimo tiempo. Fue una sonrisa amarga, bastante cansada. Eso fue justamente lo único que jamás resultó sencillo. Pero tú estabas ahí viéndolo. Sí, respondió. Y por esa misma razón no es algo que se cuente rápido. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Mientras tanto, afuera el mundo seguía girando con normalidad. Nombres nuevos ocupaban espacios. Nuevas crónicas desplazaban a las viejas. Pero el eco del Chapo seguía ahí, flotando, suspendido, sin terminar de caer ni de borrarse del todo. El chofer sabía perfectamente que lo estaban midiendo, que alguien decidía cuándo y cómo exprimir lo que él sabía, y también comprendía algo más inquietante todavía. Aún quedaban piezas sueltas, personas clave que no habían hablado, decisiones que seguían en la sombra y, sobre todo, viajes enteros que nadie jamás había registrado. Viajes largos donde el vehículo avanzó durante horas enteras sin la menor escolta. Trayectos donde solo existían él y ese maldito asiento trasero. Viajes donde se soltaron cosas que no encajaban en ninguna versión oficial. El chofer entendió entonces que el verdadero riesgo no radicaba en soltar la historia, sino en dejar que otros la fabricaran por él. Porque mientras siguieran existiendo huecos sin explicar, el asiento trasero continuaría siendo un rincón muy incómodo, uno que absolutamente nadie quería mirar de frente, pero que todos ansiaban exprimir. Y él sabía muy bien que el momento indicado aún no llegaba. Todavía no. Había muchísimo ruido afuera. Demasiadas versiones baratas chocando entre sí. La historia continuaba completamente abierta. Y lo que se venía después pintaba para ser todavía más delicado. El primer aviso no llegó como una amenaza. Llegó como un simple gesto, un cambio mínimo, casi imperceptible, que solo alguien acostumbrado a leer el ambiente podría detectar. El chofer lo presintió justo cuando, por primera vez desde su encierro, lo movieron de ubicación sin darle explicaciones. No hubo papeleo oficial, no hubo firmas, tan solo una orden seca y un traslado en plena noche. El vehículo que pasó a recogerlo no era oficial, pero tampoco clandestino. Era algo intermedio, lo suficientemente neutro como para no despertar sospechas. En cuanto subió, el chofer sintió ese impulso automático de mirar el asiento trasero. Estaba totalmente vacío, pero no sintió ningún alivio. Durante todo el trayecto,
Nadie soltó una sola palabra. Tampoco era necesario. El chofer sabía descifrar el lenguaje de los silencios mejor que cualquier otra persona. Reconocía cuándo un silencio significaba protección y cuándo era una simple advertencia. El sitio a donde lo llevaron no lucía como un centro de detención habitual. Tampoco parecía una casa de seguridad. Era demasiado limpio para ser lo primero y estaba demasiado expuesto para lo segundo. Fue justo ahí donde comprobó que algo había cambiado. Ya no se enfrentaba solamente a una versión oficial, ahora estaba atrapado en medio de múltiples fuerzas que no confiaban entre sí. La charla fue muy corta. Hay gente preguntando por ti, le soltó una voz sin tono. Gente que no aparece en los registros oficiales. El chofer ni se inmutó. No están buscando tu testimonio completo. Buscan fragmentos. Aquello sí lo hizo levantar la vista. Los fragmentos son la parte más peligrosa, respondió la voz. Él asintió. Exactamente. A partir de ese momento, el chofer dejó de estar aislado. Pero eso no se traducía en libertad, sino en exposición directa. Arrancaron entonces las visitas indirectas. Sujetos que jamás decían quiénes eran realmente ni a quién representaban, hacían preguntas disfrazadas de comentarios, frases que sonaban casuales, pero estaban demasiado bien pensadas. Dicen por ahí que tú estabas presente cuando se decidió eso. ¿Hay versiones que no terminan de cuadrar contigo? Algunos afirman que viste algo que nadie más vio. El chofer solo escuchaba, sin confirmar ni desmentir. Sabía de sobra que cada reacción suya era una moneda lanzada al aire. Durante las madrugadas, el asiento trasero lo acechaba con más fuerza. Ya no era un simple recuerdo, sino un escenario vivo. En sus pesadillas, el vehículo rodaba sin detenerse, pero ahora las voces discutían acaloradamente entre sí. Ya no eran órdenes claras. Eran versiones contradictorias peleando por imponerse. El Chapo ya no hablaba como antes. A veces era apenas una sombra borrosa. Otras ni siquiera se asomaba. El chofer despertaba sudando, con una sensación completamente nueva. No era miedo. Era urgencia asfixiante. Mientras tanto, afuera las aguas se movían. Sujetos que estuvieron cerca comenzaban a tropezar con contradicciones públicas. Otros desaparecían del mapa por completo, y algunos trataban de ganar tiempo, soltando su historia antes de que alguien más lo hiciera por ellos. El chofer identificó el patrón. Ya había visto esa dinámica antes, solo que ahora no ocurría dentro del coche, sino a una escala muchísimo mayor. Cuando el poder se quiebra, le había dicho el Chapo una vez: todos hablan al mismo tiempo. Esa frase cobró un sentido brutal. Una tarde, en medio de otro traslado, el chofer notó algo inusual. El conductor no seguía la ruta más directa. Giró antes y tomó una salida innecesaria. El chofer lo miró fijamente por el retrovisor. Tranquilo, le soltó el conductor. Es 1000 veces mejor no llegar tan pronto. Esa simple frase le congeló la sangre. El chofer entendió que ya ni siquiera controlaba el tiempo. Lo estaban administrando, midiendo y evaluando. No era un simple testigo. Era una variable. Durante una reunión, alguien fue mucho más directo. Hay cosas que solamente tú puedes ordenar cronológicamente. ¿Y por qué demonios querría hacer algo así?, preguntó el chofer. Porque otros lo harán por ti. Ese fue el verdadero golpe. Esa misma noche, el chofer recordó un viaje muy específico, uno que jamás había contado a nadie. Un trayecto larguísimo, sin escoltas, sin registros, sin ninguna urgencia aparente. Solo él y ese asiento trasero. Recordó una charla que no tuvo nada de violenta ni tensa. Fue tranquila. Fue tranqueado, demasiado tranquila. Algún día había dicho el Chapo aquella vez: todos van a hablar de esto sin haber estado ahí. ¿Y usted?, le había preguntado el chofer. Yo no necesito que me crean, respondió Lunca. Solo necesito que se confundan. Ahora, tantos años después, esa frase parecía una oscura profecía. El chofer empezó a escribir mentalmente, sin usar papel, sin grabaciones, todo en su cabeza, ordenando cada escena con pinzas, separando lo que realmente había visto de lo que solo había supuesto. Entendió que su mayor peligro era mezclarlo todo, pero también comprendió algo mucho más incómodo.
Había piezas sueltas que únicamente él podía conectar. No eran asesinatos ni tiroteos, eran decisiones muy pequeñas. Cambios repentinos de ruta, retrasos intencionales, reuniones secretas que se cancelaron sin la menor explicación, o personas que jamás se conocieron, pero que estaban atadas por ese mismo asiento trasero. Justamente eso era lo que nadie estaba viendo. Un día, alguien le lanzó una pregunta aparentemente inofensiva. Si pudieras regresar el tiempo, ¿manejarías distinto? El chofer tardó unos segundos en responder. No soltó finalmente: el verdadero problema nunca fue cómo manejé yo, fue lo que se decidió mientras yo avanzaba. El maldito silencio que siguió después fue pesadísimo. En ese preciso instante, el chofer tuvo clarísimo que la historia entraba en una fase mucho más peligrosa. Ya no se trataba solamente de qué había pasado, sino de quién iba a controlar el relato. Y él estaba justo en el medio, porque mientras unos urgían por cerrar el caso, otros buscaban abrirlo todavía más. Mientras algunos exigían culpables claros, otros necesitaban mantener esas zonas grises. Y ese asiento trasero seguía siendo la zona más gris de todas. El chofer comprendió que esto ya no iba sobre el pasado. Iba sobre lo que estaba a punto de salir a la luz. Y sobre lo que todavía podía hundirse si se decía en el momento equivocado. La historia entera seguía abierta de par en par. Y ahora más que nunca, hablar podía resultar tan peligroso como haber manejado durante todos esos años. Su primer error fue pensar que todavía existían bandos claros. El chofer lo asimiló demasiado tarde, justo cuando las preguntas dejaron de venir siempre de los mismos rostros. Ya no podía distinguir quién demonios buscaba realmente la información para dar carpetazo a una historia y quién la usaba para abrir grietas nuevas. Todos decían buscar claridad absoluta, pero cada cual entendía algo muy distinto por esa simple palabra. Las reuniones se volvieron bastante más fragmentadas, se acabaron las sesiones largas y los interrogatorios estrictos. Ahora tiraban de conversaciones sueltas, encuentros casi casuales, como si intentaran agotarlo bastante más que presionarlo. Comentarios lanzados al aire, pausas muy calculadas, cambios rápidos de tema, justo cuando la declaración empezaba a tomar forma. El chofer notó un detalle bastante inquietante. Sabían mucho más de lo que decían. Pequeños detalles que él jamás había mencionado asomaban de forma indirecta. Pisos francos que no figuraban en ningún expediente policial se nombraban con total normalidad. Aquello significaba una sola cosa. Alguien más estaba tirando de la lengua, pero no contaba la historia completa. «Hay vacíos», le soltó un agente cierta tarde. «Huecos que no terminan de encajar». «Siempre los hay», contestó el chofer. «No como estos». Aquella tarde, al regresar a su habitación, el chofer se dejó caer sobre el colchón y por primera vez en muchísimo tiempo sintió algo muy parecido a un vértigo físico. No sentía miedo por lo que él mismo pudiera revelar. Era terror a lo que otros estaban diciendo sin haber pisado jamás ese coche. Recordó un trayecto muy específico, uno que nadie había mencionado todavía, una madrugada larga, sin escoltas, sin radios encendidas. El Chapo había permanecido en silencio casi todo el viaje. No dio ninguna orden. No habló de negocios. Tan solo observó el asfalto oscuro como si estuviera calculando algo invisible. ¿Sabe qué es lo más útil del caos?, le soltó de repente. No le dio tiempo a responder. Lo más útil es que nadie sabe qué parte fue intencional. En aquel instante la frase sonaba bastante abstracta. Ahora ya no. El chofer comprendió que muchas decisiones que la prensa intentaba explicar como simples errores o pura improvisación habían sido en realidad movimientos fríamente diseñados para no dejar una sola versión oficial posible. Volantazos sin razón aparente, encuentros clandestinos cancelados a último minuto, silencios muy estratégicos. Esa tensión no figuraba en ningún maldito expediente. Con el paso de los días, comenzó a percibir una presión bastante distinta. Ya no lo forzaban a hablar, lo empujaban a ordenar piezas, a confirmar secuencias temporales, a dar por buenos los relatos ajenos. «Tú estuviste ahí», le repetían. «Ayúdanos a poner esto en orden». El chofer tenía claro que ordenar era lo más peligroso que podía hacer, porque ordenar implicaba darle un sentido. Una noche, en pleno traslado,
El conductor tomó un desvío totalmente inesperado. El chofer se dio cuenta al instante. «Esa no es la salida», advirtió. «Ya lo sé», contestó el conductor. A veces resulta mejor no llegar de forma tan directa. La misma maldita frase otra vez. El chofer sintió un escalofrío. Ya no lograba distinguir si estaba siendo protegido o simplemente usado, o ambas cosas a la vez. En los días posteriores, empezó a sonar un nombre nuevo. No en documentos oficiales, sino flotando en conversaciones de pasillo. Un alias que el chofer reconoció al segundo. Alguien que estuvo muy cerca del asiento trasero durante varios trayectos clave, pero que siempre había logrado esquivar los focos. Dicen por ahí que esa persona puede llegar a confirmar algunas cosas, soltó un trajeado. El chofer simplemente negó con la cabeza. Ese tipo solamente vio lo que quiso ver. ¿Y qué hay de ti? El chofer tardó un rato en contestar. Yo vi lo que pasó realmente, sentenció. No siempre es lo mismo. Aquella respuesta cambió la atmósfera por completo. A partir de ese punto, el chofer comenzó a notar que su tiempo se agotaba rápidamente. No porque existiera una fecha límite fijada, sino porque las piezas del rompecabezas empezaban a encajar sin necesitarlo. Versiones oficiales que ganaban fuerza, relatos que se repetían tantas veces como para parecer verdades absolutas. Aquel asiento trasero empezaba a ser descrito por gente que jamás respiró ahí dentro. Eso resultaba del todo inaceptable. Una noche a solas, el chofer se permitió pensar en una idea que había esquivado durante largos años. La posibilidad real de hablar por iniciativa propia, y no bajo presión. No contarlo todo de golpe, pero sí lo suficiente para reventar el molde falso que otros fabricaban. Sabía que abrir la boca traería consecuencias graves. Siempre las traía. Pero también tenía clara otra cosa. Mientras él mantuviera silencio absoluto, otros seguirían rellenando esos huecos a su antojo. Entonces recordó otra frase del Chapo, pronunciada sin ningún énfasis, casi como un apunte casual mirando la ventana. Durante uno de los últimos viajes, le había dejado caer una verdad: quien controla la historia no necesita estar presente. En ese preciso momento, el chofer vio la trampa al completo. El verdadero pulso ya no era legal ni operativo, era puramente narrativo. ¿Quién contaba qué cosas? ¿En qué orden exacto y con qué silencios? Y él estaba justo en el centro de ese cruce de caminos. El asiento trasero ya no existía físicamente para él, pero seguía actuando como un denso punto de gravedad. Absolutamente todo giraba alrededor de lo que ahí se había dicho, de lo que ahí se había decidido en la penumbra, y de lo que jamás quedó registrado. El chofer tuvo claro entonces que el futuro ya no dependería de una gran captura, ni de una condena firme, ni siquiera de conseguir su confesión completa. Dependería solo del momento exacto en que alguien decidiera que ya tocaba escuchar una versión diferente. Y ese momento clave todavía no asomaba. Su final definitivo como chofer del Chapo no llegó plagado de ruidosas sirenas ni titulares de prensa. Ocurrió una mañana cualquiera, sin una gota de dramatismo. Una carpeta sobre la mesa, un café que terminó enfriándose sin que nadie lo probara y una frase pronunciada con demasiada calma. «Ya no nos eres útil». El chofer ni siquiera parpadeó. En el fondo, había sabido desde el minuto 1 que su valor tenía una clara fecha de caducidad. Durante años fue imprescindible porque conducía firme, porque callaba siempre, porque recordaba todo sin abrir la boca. Pero ahora la historia ya estaba redactada, o al menos una versión oficial bastante aceptable para enterrarlo todo. Le ofrecieron protección, un cambio de identidad, un lugar donde nadie haría preguntas incómodas. El chofer escuchó sin interrumpir. Al terminar, soltó una sola pregunta. ¿Qué pasa con el asiento trasero? Nadie abrió la boca. El traslado fue corto, demasiado limpio y exageradamente ordenado. El coche avanzó por una larga carretera recta, sin desvíos repentinos ni cambios de ruta paranoicos. El chofer clavó los ojos en el retrovisor por última vez. Aquel asiento trasero iba completamente vacío. Por primera vez no sintió presión, solo sintió un silencio real. El lugar de destino no figuraba en ningún mapa. Una casa bastante sencilla, sin lujos,
sin vigilancia visible. Allí le dejaron clarísimo que su vida anterior acababa de terminar, que nadie iría a buscarlo, que ya nadie lo necesitaba. Y era la pura verdad. Las semanas transcurrieron sin ningún sobresalto. El chofer empezó a conciliar el sueño, a comer despacio, a caminar sin tener que mirar sobre su hombro. Por primera vez en muchísimos años, no tuvo que apretar un volante durante horas. Y sin embargo, algo seguía sin encajar. Cierta madrugada, sentado a oscuras en el silencio sepulcral de aquella casa, comprendió por fin la última gran lección que había asimilado sin apenas darse cuenta. El verdadero problema nunca fue el peligro. El problema era ese enorme vacío que quedaba cuando el peligro se evaporaba. Aquel asiento trasero ya no existía y con él se había esfumado todo lo que lo mantenía en constante movimiento. Unos días después, alguien llamó a la puerta. No era un operativo policial, tampoco una amenaza, solo un trámite frío. Unas firmas, papeleo burocrático, una confirmación final. Tu testimonio ya no es necesario. Le soltaron de golpe. El caso está cerrado. El chofer asintió. Esa misma madrugada arrancó el coche que le habían asignado. Un vehículo común, sin escoltas, sin buscar rutas alternas. Condujo sin rumbo fijo durante un par de horas, no para huir, sino para intentar entenderlo. En un punto remoto frenó en el arcén, apagó el motor y miró hacia el asiento trasero. Por última vez no vio absolutamente nada, y por primera vez sintió que aquello era suficiente. El chofer bajó, cerró la puerta de un golpe y se alejó caminando por el asfalto, dejando atrás el vehículo, la maldita historia y todo lo que ocurrió ahí dentro. No hubo testigos, no hubo palabras de despedida. El mundo siguió girando con su versión ordenada, incompleta y muy cómoda. Los nombres se pudrieron en archivos, las decisiones quedaron enterradas, el asiento trasero convertido en un simple mito, y el chofer, sencillamente, dejó de conducir. Porque al final, lo más letal no fue aquello que presenció, sino que nadie volvió a necesitar que abriera la boca para contarlo.